La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos iniciando como todos los domingos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos hablando con tantos jóvenes de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras parroquias, de nuestros grupos, jóvenes entusiastas que tienen propuestas y proyectos también tan interesantes para el servicio de la comunidad. Y es esto lo que les hace crecer a nuestros jóvenes y esto nos da mucha alegría. Por eso cada domingo estamos compartiendo a través de nuestro canal Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos aquí a dos jóvenes y vamos a comenzar contigo aquí por la izquierda porque queremos conocerte. Aquí siempre hay muchos jóvenes y también papás y mamás que nos acompañan. Y todas las propuestas que ustedes traen y que puede servir también para otros jóvenes como un aliciente, ¿verdad? Porque el nombre Jóvenes para los Jóvenes en Familia justamente es por eso, porque en la medida en que ustedes también le entusiasman a otros jóvenes, ellos miran y dicen, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? O incluso ir mejorando, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes le van transmitiendo. Bueno, vamos a conocerte un poco. Presentación, nombre, qué estás haciendo, cuántos años tenés, qué club sos, porque si sos de Guaraní, bienvenido. Si no, bueno, mejor callarte nomás, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me llamo Tobías Villalba. Actualmente tengo 20 años. Soy estudiante, estoy en la Facultad Politécnica, en la UNA. Estoy en análisis de sistemas. Y vengo como representante de la pastoral juvenil de la parroquia Santa María, que se está ubicado ahora mismo en Asunción, cerca del frigorífico Guaraní. Algunos le conocen por ahí. Ahí vos ya le estás haciendo publicidad a frigorífico Guaraní, le vamos a cobrar, y ahí al gerente. Al gerente de la Mira que... No, che, platita, es que emoción, man. Exacto, no, por eso le estaba promocionando. Claro. ¿Y tu casa dónde queda, Tobías? Y es gracioso porque yo vivía antes en la comunidad, pero soy más hacia San Miguel, hacia San Lorenzo, lo allá de mi casa. ¿En serio, veo? Sí. San Miguel, que ahí camino Laguna Grande. Laguna Grande. ¿En serio, veo? Yo suelo ir ahí, no te suelo lo ver por ahí. No me da todo el día en O casa. sea, O sea, en la parroquia. te agarraron ahí en Santa María. Sí. Ya. Yo antes vivía hacia Santa Teresa, y que es la comunidad vecina de la parroquia. Sí. La parroquia cuenta con 3 capillas, que es Santa Teresa, Las Mercedes y San Juan María Vianney, que es la que comúnmente conocen como el del cementerio. Justo te iba a preguntar eso, porque viste ahí que arreglaron todo lindo, una capilla que está dentro del cementerio del Este, ¿verdad? Cementerio del Este. Justamente la vez pasada yo dije, de aquí nunca me llamaron, dije yo, ¿verdad? Y después el otro me dijo, che, ¿para qué yo quería venir ahí? No, y tengo que acostumbrarme, le dije, por ahí me traen y me dejan aquí. Che, entonces, y ese estudio, ¿qué tal? Parte de, ¿qué me dijiste? Politécnica. Politécnica, la UNA. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué carrera? ¿Computación? Análisis de sistemas. Análisis. Licenciatura en informática. Ya, ¿y eso cómo? ¿En qué consiste ese análisis de sistemas? ¿Qué es lo que hace un analista de sistema? Y se encarga, entre ingeniería y licenciatura casi no hay tanta diferencia. Yo tengo mi cuñado que es ingeniero y su jefe analista de sistemas. O sea sí. En tanto tema laboral no hay problema. Y se encarga de ver el tema de programación, base de datos, organizar una empresa, organizar lo que sea. Ya, qué interesante. Bueno, entonces después vamos a seguir hablando, porque claro. me entusiasma esta carrera también, hay que conocer. Bueno, aquí el otro invitado, tu nombre, cómo es y vos qué estás haciendo. Si también ¿No me dijiste vos todavía tu club será? Te da chévere. Vale, vio. Te va a decepcionar. ¿Por qué vio? A ver. Pista de corazón. ¿Por qué me iba a decepcionar? No salió vio campeón la última. Sí, El último campeón, ¿verdad? Sí. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver quién ahora. Estamos comenzando ya
la fecha nueva de apertura, ¿verdad? Apertura le llaman. Bueno, y vos, Che, ¿qué tal? Bienvenido. Decilo ya, ¿cuál es primero tu equipo? Lo llamo a conocer. Yo soy lo contrario a mi querido hermano, cerrista de corazón. ¿Y cómo lo que ustedes se entienden? Será gato y perro aquí juntos trabajando. La verdad que no solemos tomar muy en cuenta el tema del club, porque si no entramos en un pequeño fanatismo en el cual hay mucho... Se calla, ¿no? En el cual hay mucho amor. Exacto. Yo recuerdo antes un superior nuestro, ¿verdad? Un país decía, de política, de religión y de clubes no hay que hablar en la mesa, decía. Y ustedes en el trabajo, si no, peñón, hay un pata. Sí, bueno, contanos tu nombre, qué estás haciendo, de dónde venís, cuál es tu función, eres estudiante, todo eso. Mi nombre es Arturo Kane, soy estudiante actualmente de la carrera Ingeniería en Electricidad. Estoy prácticamente en los últimos años de la carrera en la Facultad Politécnica, perteneciente a la Universidad Nacional de Asunción. Prácticamente soy compañero de Tobías, solo que un poco más avanzado. Tengo 23 años. ¿Pero en la misma carrera? No. O sea, en el colegio. En la misma ¿Cómo facultad. se dice? Facultad. En la misma facultad. ¿Y dónde está funcionando la Politécnica? De la UNA. En la ciudad de San Lorenzo, en la ciudad universitaria. Ahí luego. Ahí luego. Mira un poco, che. Y ahí entonces. Y vos dijiste cuestión eléctrica, ¿verdad? Sí. ¿Y eso para qué sirve? O sea, para... Y básicamente tenemos... Esa es la parte más básica. Pero tenemos un gran margen de trabajo desde la generación, o sea, generación de energía eléctrica, empezando por Itaipú, Yacyretá, Caraí, también energías renovables que pueden ser eólica, eléctrica, y yendo incluso después a la transmisión, distribución, hasta llegar en los hogares. Entonces nos encargamos de ese seguimiento de cómo, desde la generación hasta cómo se utiliza la energía eléctrica. Che, a ver un poco, voy a preguntar, allí está otra, ¿cómo se dice? ¿Por qué dicen que esa eólica es del viento, verdad? Sí, del viento. Aquí en Paraguay tenemos algo de eso, eólica, ¿o no? Muy poco. Casi nada, ¿verdad? La verdad que es muy poco rentable en nuestro país utilizar ¿No hay energía viento eólica. o qué es? ¿O por qué? La cantidad de viento tiene que ser prácticamente constante y se necesita un lugar en el cual el espacio sea muy grande, ya que son turbinas enormes. Básicamente un aspa ocuparía toda esta sala, por decirlo así. ¿Un aspa? Un aspa. Solo. Y son torres que son enormes. Yo he visto mucho. ¿Sabes dónde muy utiliza? Te iba a decir, en Israel he visto, pero ponen normalmente en las montañas. Sí. En Italia también. Y casi siempre en esos lugares donde hay montañas. Por la pinta en esos lugares hay entonces... hay mayor flujo de viento constante. Entonces se puede mantener más... ¿Y qué velocidad de viento, por ejemplo, se necesita de constancia de viento? Y la verdad que para entrar en número exacto no sabría decirte, bueno, pero sé que ya te vas a aplazar. Si yo soy tu profesora, ya te voy a aplazar. Así que tú ya que sé, dale. Mira que si tu profesor te está escuchando, va a decir, oh, ahí, Arturo, le vamos a... ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. Bueno, ¿y qué tal? Pero vos dijiste Itaipú, Yacyretá. Y la cuestión del agua, ¿qué tal? Maravillosa. Aquí en Paraguay, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más aquí nos conviene? Porque hay sol también. Acá en Paraguay tenemos todavía mucho por explotar, gracias a Dios, en recursos hídricos, en lo cual se llama generación hidroeléctrica. Tenemos aún un margen no muy grande por las represas que tenemos actualmente, pero por las represas en construcción y en planes tenemos todavía un margen de unos 15, 20 años en los cuales tenemos holgura. En el sentido de que en los últimos años hubo un crecimiento mayor de la demanda energética que se pudo abastecer y se puede seguir abasteciendo. Claro. Pero no, eso aún así llama la atención que en los últimos 10 años hubo un crecimiento mayor que en los últimos 20 anteriores a eso. ¿En serio? Sí, entonces se ha industrializado más el país entonces. Sí. O tenemos más ventiladores y más aire acondicionado, o más televisores. En realidad un mayor crecimiento tanto de la industria como a nivel comercial hubo en los últimos años. ¿En serio? Y más se buscaría las estrategias como energías renovables, como las solares, que bendecidamente el Paraguay tiene muchos lugares en los cuales puede poner plantas de generación fotovoltaicas, que serían prácticamente como existen las plantas de generación hidroeléctrica,
existen las que son con paneles solares. Paneles solares. Que se ubican en un cierto lugar en el cual tiene un flujo luminoso, el cual con la ayuda de los paneles se transforma en energía. Por más que los paneles solares tienen una eficiencia muy baja con respecto a la energía hidroeléctrica, son más abundantes y contrario a la creencia, por la noche también se genera energía fotovoltaica. ¿En serio? Sí. Eso. Es no hay menor. sol kilómetros, entonces se cerró. Es menor la generación. Ahora se apagó tu luz. Es mucho menor la generación en comparación a cuando estaría brillando el sol, pero aún así se sigue generando. ¿En serio? La estrategia sería ir acumulando esa energía que se tiene cuando hay mucho sol. Mucho sol, básicamente, y utilizarla en los momentos en los que va menguando la cantidad de sol que uno posee. Claro. Qué interesante. Usted me tiene que dar aquí clase cada uno. Te vamos a hacer un programa. Pero si gusta, es espectacular. ¿Vos parece que ya vas a ser profesor, no? Ya parece. Ojalá. No solo alumno. Bueno, entonces aquí Arturo me dijiste, ¿verdad? Sí. Arturo y Tobías. Pero nosotros queremos conversar después porque ustedes están en la parte pastoral, me dijiste, de su grupo. Eso me interesa porque quiere decir que ustedes no son jóvenes que no saben qué hacer y entonces ya jamás es parroquia, ¿verdad? Sino que justamente tienen estudios, tienen profesión y sobre todo dentro de eso saben que han recibido un don tan lindo de parte de Dios que hay que poner al servicio de los demás. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. A tu lado en la cruz me encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Piedad, Señor. A tu lado estoy. A tu lado en la cruz encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Quiero estar. Ten piedad, Señor Jesús, de mí.
reino. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. En piedad, Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de mí. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, como siempre, ¿verdad? Nosotros nos encontramos, pero para conversar sobre cosas interesantes que están haciendo los jóvenes. Hoy nuestros invitados vienen de la parroquia. ¿Qué parroquia era? Santa María. Santa María, que está ahí cerca del frigorífico Guaraní, ¿verdad? Vamos a hacerlo ya publicidad, por ahí nos escucha su gerente, dice, ahí te vamos a apoyar ya que hablaste de nosotros. Bueno, y vos me dijiste 3 capillas, ¿verdad? A ver si me acuerdo. La Merced, Santa Teresa y Vianney. Ese está en el cementerio. Mira, y justamente es el patrono de los curas párrocos, Vianney, Juan María de Vianney. Bueno, Arturo, comentame un poquitito a ver qué esto es la pastoral juvenil o cómo ustedes están trabajando ahí en su parroquia y en estas 3 capillas que tienen y que pertenecen a Santa María. Y para entender un poco la situación de la pastoral actual hay que remontarnos un poco al pasado. Ya. Anteriormente no se tenía estipulado como tal una pastoral juvenil dentro de nuestra parroquia. Había grupos juveniles que trabajaban cada uno dentro de su respectivo carisma, dentro de su respectivo campo de acción. Por ejemplo, la Legión Juvenil siempre tenía su misión de evangelizar, llevar el evangelio y el mensaje de Dios a las almas, a los enfermos y a las personas de la comunidad. Al igual que los grupos juveniles tenían su respectivo carisma, algunos estaban abocados a la misión, otros estaban abocados a la adoración, a la oración y otros al servicio litúrgico, al servicio pastoral. O sea, esto es como inicio, me está diciendo, eso como fue era antes. O sea, eran grupos más bien apostólicos directamente. Sí. Ya. Pero se reunían para eso o era más bien una reunión así rapidita, más bien para llevar servicios. Y era más bien cada grupo mantenía su propio sistema de reuniones. Ya. Algunos se reunían cada 15, otros se reunían cada semana, Sí. y cada uno mantenía su propio calendario. Eso posteriormente evolucionó, por decirlo así. Se estableció un grupo juvenil más formado que tenía básicamente la experiencia de miembros de otros grupos juveniles como apoyo que estaban asesorando, y eso finalmente se formalizó en una pastoral. Claro. En una pastoral juvenil ya conformado con todos los grupos juveniles de la parroquia. ¿Cómo hicieron, Arturo, para conformar esa pastoral? ¿Un párroco o algún joven se le ocurrió? ¿Ustedes mismos sintieron esa necesidad? La verdad que fue un tema que venía después de unos 2 años de uno de los grupos que estaba caminando, como se dice. Ya. Uno de los integrantes se dio cuenta de que existían muchos grupos de jóvenes, muchos jóvenes que estaban trabajando por la parroquia, pero que no había, vamos a decirle, una regulación en sí o una comunicación muy fluida entre los grupos. Ya. Existía, sí, una coordinación que podían hablar entre ellos, pero no existía así un diálogo como tal o un lugar en los cuales los jóvenes se reúnen como tal. Claro. Era, por decirlo así, un poco apartado el carisma de cada uno. Sí, sí. Posteriormente se elevó la idea de unificar eso en un solo grupo llamado para trabajar por la juventud. Entiendo.
que sea un lugar de crecimiento no solamente espiritual, sino también integral, Ya. en todas las dimensiones de la persona, abocado desde los 15 años en adelante. 15 años. Qué interesante. Che. Bueno, vamos a seguir un poco conversando, pero ahora vamos un poco aquí con Tobías. ¿Vos pensás saber lo que significa tu nombre? Yo Tobías, sé, yo Tobías. ¿Eh? Dios es bueno. Ah, bueno, y vos sos bueno también. Yo soy re bueno. ¿Eh? Yo soy re bueno. Preguntame a mi mamá, preguntale. Ah, toma. Bueno, ¿cuántos hermanos son, me dijiste? Nosotros somos 4 hermanos. 4 hermanos. 2 hombres y 2 mujeres. Así, a la cuenta, bien distribuido ustedes, che. Y vos que sos el mayor de todo, el menor. El menor, el pajagüey, yo sé. El Paraguay, ¿vio? El Entonces, limado. con razón que quería vos que le pregunte a tu mamá, porque entonces siempre. Y los varones siempre son, dice, más amados por la mamá, ¿cierto, Pio, eso? Cierto, Y las nenas por los papás, ¿cierto, Pio? cierto eso. Así también en tu casa. Lo que yo sufrí es que yo he heredado toda la ropa esa. La ropa de mi hermano. Sufriste, yo pensé que vos iba a decir con gran alegría, ¿verdad? Yo ya no tuve vanidad, nunca me faltó nada porque yo ya tenía todo ya. Todo lo que los otros tenían, ahí yo ya recibí. No, el asunto es que vos querés algo nuevo, ¿verdad? Algo mío. Claro. Algo mío. Está bien. Bueno, Tobías, ¿y vos en qué grupo estás? ¿Vos estás en la parroquia o en la capilla? ¿Cómo es la cuestión tuya? Y yo estoy en la Legión de María, no sé si conoces la Legión. Sí, a la cuenta, imagínate vos. Bueno, y yo pertenecía a la Legión de María junto a Arturo, pero yo noté que en la parroquia necesitaban una Legión de María, necesitaban algo que le impulsara a que los jóvenes salgan casa por casa, que haya misión. Entonces yo fui el fundador de la Legión de María en la parroquia. En la parroquia, ahí en Santa María. En Santa Pero vos estabas en tu capilla, La capilla, primero, y ahí había la Legión de María. Ahí sí había. ¿Y qué dijiste? Aquí nosotros los jóvenes hay que ponerse las pilas. Exactamente. Y después, ¿y cuántos jóvenes invitaste y fueron y te hicieron caso? Y actualmente somos 9. Comenzamos por esa cantidad, nomás fueron saliendo Sí. muchos y fueron entrando más. Ya. Y actualmente somos 9 a 11. ¿Y cómo se hace, Tobías, para entusiasmar a un joven, por ejemplo, y decirle, che, vení, voy a ayudarnos, vamos a entrar a la Legión de María? Y vos ahí le explicás, y vamos a tener que ir casa por casa a visitar, conocer dónde hay enfermos, dónde hay personas que necesitan, ¿verdad? ¿A quiénes sobre todo lo que ustedes le visitan, Tobías? A toda la comunidad nosotros le visitamos. A Sí. enfermos. Pero personas necesitadas. esa luego es la función de los legionarios, Sí. a toda la familia, A toda no la- es solamente los enfermos. No, solamente toda la familia, la comunidad, incluso comunidades vecinas nosotros visitamos. También llevamos a otros lugares, por ejemplo, casas de ancianos, viviendas así de niños abandonados, huérfanos, y eso nosotros visitamos todo. ¿Y qué hora hacen y cuándo hacen ustedes eso? Y nos ponemos de acuerdo el día y salimos mañana. Ah, sí, Nosotros sí. decimos cuándo, nos reunimos cada semana, Sí. hacemos nuestra junta semanal y ahí definimos qué hacemos la semana. Y vos, esto por ejemplo, lo que dijiste tu estudio, análisis de sistema, ¿cómo vos haces tu análisis de sistema para hacer esto de la Legión de María? Y ¿Cómo aplicás tu conocimiento? y Analizás analizo y después haces un sistema. y veo un sistema rentable para ver en qué casa ir. Qué espectacular, che. Pero se puede hacer algo así, ¿o no? Sí. Yo más o menos te hice un chistecito, pero vos me saliste lo que se puede hacer. Y ahora pienso en una forma de hacer un programa donde nosotros podemos cargar toda la familia de las comunidades, por ejemplo, de cuáles son las casas que nosotros necesitamos visitar, por ejemplo. Claro. Donde se necesita, por ejemplo, la Legión de María, nosotros trabajamos mucho con el párroco, por ejemplo, por si necesita comunión, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. hablamos con el diácono y nos vamos y hacemos, Claro. le llevamos la comunión. Y, A ver, un poco. Voy a hacer una... A ver, yo no soy análisis de sistema, pero no sé si se puede hacer. Ya que dijiste, se meten los datos, ¿verdad? Y se dice tantos enfermos en tales lugares, ¿verdad? Tal día y tal día, fulano de tal... Y después eso ya mete todo. Y desde tu análisis de sistema ya le envías, por ejemplo, se puede enviar al celular, por ejemplo, Se que puede. me recuerde a mí. Se puede. Por ejemplo, Padre Víctor, usted hoy tiene a las 8 de la mañana que visitar a fulano de tal dirección, este es su GPS, usted va a pasar por tal lugar, va a cargar su combustible. Todo eso vos podés hacer en análisis de sistema. se puede hacer. Y bueno, ¿y por qué no hacemos ya?
Vos te reí. Me gustó la idea. Y A la cuenta, sinceramente, cuando me habló de eso, para mí, yo ya... Y así lo tenemos que hacer en nuestra parroquia, así tiene que estar, Sí. todo digitalizado ya, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, entonces, incluso el enfermo, ¿verdad? Sí. Vos le comunicás a su celular, y entonces, ti, le suena, ¿verdad? Entonces le dice, a las 8:10 va a llegar el padre Víctor Luis Cabaña y le va a traer la comunión. Entonces, esté en ayunas. Otra cosa, qué espectacular será, pero hagan, ustedes son los que tienen que mover esas cosas. Pues yo hasta ahí puedo, ¿eh? Comúnmente los jóvenes generalmente son los que más tienen que apoyar con lo que tiene su estudio, por ejemplo. Ya. Entonces en este caso a mí me toca informática, entonces yo puedo dar eso a mi parroquia, Claro. dar ese servicio. Y claro, eso. Y ahora, decime por otra cosa. Ahora vamos a mirar desde el enfermo o de la familia. Necesita a un sacerdote. Sí. A mí me llama al celular. Ahora, por ejemplo, viste, suena mi celular, pero yo ahora no puedo atender a agarrar. Hola, ¿qué tal? Porque estoy en el programa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que eso? En WhatsApp me deja ahí mensajes, pero una vez 500, 600 mensajes no puedo leer todo. ¿Cómo yo puedo hacer a través del análisis del sistema, entonces que ya me recuerde y que me envíe que esto, que aquello, y que el enfermo, padre, haga esto, haga aquello? Y se puede hacer un programa que justamente haga eso, que contacte con los enfermos, con la persona necesitada, con el país, con el diácono, con todo lo que necesita, que tenga ahí tu contacto, todo. Qué espectacular, che. Qué lindo lo que me está diciendo aquí todavía. Realmente entonces vos sos top ya, ¿verdad? Bueno, te felicito. Muy bien, queridos jóvenes, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy nosotros estamos aquí conversando con Arturo Cerrista, olimpista, guaraní en el centro, ¿se dan cuenta? Guaraní. Pero vos te vestiste de amarillo, ¿será? Guaraní somos de amarillo. Y yo me vestí de blanco. Casi te critiqué, será, ¿verdad? Pero eso yo también me vestí de blanco aquí. Bueno, y vos, Tobillán, decime un poquitito con respecto a lo que ustedes están haciendo. ¿Qué aceptación hay en la comunidad cuando le ven, por ejemplo, a un joven que va llegando, a un joven que viene y entrega su tiempo, va junto a los enfermos, a aquellos que necesitan una casa? Y después también, ¿cómo ustedes ven con las visitas? ¿Qué es lo que ustedes ven y qué es lo que perciben de nuestra familia, de nuestra gente y de los enfermos, por ejemplo? Y lo que más se nota es obviamente la necesidad que existe no solamente en nuestra comunidad, sino en toda la comunidad del Paraguay. Háblame de eso, porque eso me interesa hacer conocer y saber, porque la gente que parece que cierra los ojos y sigue votando por cualquiera, etcétera, etcétera, y cierra los ojos, y parece que no hay necesidad, parece que vos, como decían los romanos, pan y circo, decían los romanos, pan y circo. Yo te doy un poco de cervecita, te doy un poco de pan, de carupona, lo que sea, y después circo, viva la joda, ¿verdad? Entonces, eso es atención. Pero vos me estás hablando que estás viendo necesidad. A ver, quiero escucharte un poco, Tobia. A ver, ya que Dios es bueno, ¿qué es lo que vos ves como necesidades? Y lo que más se nota es, hacia nuestra comunidad, por ejemplo, existe personas donde sufren del agua comúnmente. Ves que en la curva de la muerte, que es hacia donde nosotros vivimos, baja todo el agua que del Mariscal López, por ejemplo. De la lluvia, vos De la estás lluvia, diciendo. de la lluvia. O sea, toda la cuestión, Sí. ¿cómo que se dice? Pluvial. Exactamente. Desagüe sería Exacto. entonces. Y todo O sea, eso- no hay esas cosas. Y toda esa agua después se concentra en las comunidades pequeñas que son... Los que están en el bajo. Los que están en el bajo, justamente. Y siempre cuando hay lluvia se inunda toda su casa, hay veces que sufren necesidades, justamente en esas zonas lo que más
se sufren necesidades también de alimentos, también hay niños que les falta sacramento, que justamente muchos llegamos a ver este año, que intentamos hacer que llegue sacramento en esos lugares. O sea, a ver un poco, vamos a ordenar. Lo primero que me dijiste es una necesidad urbana, ¿verdad? Porque eso en muchas partes se ve, no solo ahí nomás. Yo recorro por todas partes y algunas veces me tengo que quedar ahí porque el agua es imposible de cruzar, ¿verdad? O sea, la parte pluvial, y tenemos mucha agua nosotros cuando llueve, ¿verdad? Ahora me estás hablando de la parte religiosa, sacramental. También. Falta, que me dijiste, bautismo, primera comunión, casamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo encuentran? Porque yo de repente me sorprendo porque me voy y pienso que me dan. No, no me dan, no me dan. ¿Cuántos años? Ya hace 25 años, padre, que estamos juntos. ¿Y por qué no se casan? Y porque viste que no estoy seguro. 25 años, ya tiene 10 hijos, no estoy seguro. ¿De qué es lo que no está seguro? No sé, ¿verdad? De su fe en todo caso, ¿verdad? Bueno, y después otras necesidades. Y necesidades también, tanto espirituales también, como es el de llegar a la casa y siempre más luego cuando llega en la casa un católico y le decís que compartir un rato la palabra de Dios y te aceptan al toque, te acercan. Entonces eso también le gusta a la comunidad, que los jóvenes especialmente. Ya, que hay muchos les jóvenes, visite, se les visite. le visite, que comparta con ellos la palabra, que se rece un rato con ellos. ¿Cuántos son ustedes así los que van y hacen este servicio? ¿Entre cuántos, por ejemplo? O sea, ¿de a 2, de a 3? De 2 a 3. Ya. Pero como te había dicho, somos nosotros 11 más o menos en la parroquia y en la capilla tenemos más o menos esa misma cantidad. Ahora decime, Tobía, ahí en tu barrio o en tu capilla o en tu parroquia, ¿cuántos jóvenes más o menos ahí si vas a sumar? ¿Ustedes llegan a todos los jóvenes o son solamente 15 o 20 jóvenes en toda la parroquia? No, de que hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes. Ahora, o sea que hay más. Hay más de 15 y 11. Hay más de 15. Justamente enseguida vamos a estar hablando de las comunidades que existen en la pastoral, que somos 4 comunidades, ya, que cada uno tiene su cantidad de 20 jóvenes, 15 jóvenes por ahí. Pero de que hay jóvenes en la parroquia, hay muchos jóvenes en la parroquia. Ahora, jóvenes comprometidos de verdad. Bueno, y por eso que yo te estaba tirando el anzuelo. Bueno, y a ver, vamos a escucharte un poco a Arturo, che. ¿Vos tenés algún cargo dentro de esa pastoral? ¿Vos tenés algún cargo dentro de esa pastoral o ustedes son miembros? ¿Cómo les tengo que entender? ¿Vos sos presidente, coordinador, secretario, ecónomo o algo por el estilo? Y actualmente los dos somos partes de lo que sería el consejo de la pastoral. ¿Consejo? Sí. Hay un consejo. O sea, de las capillas que se reúnen y forman un consejo. Sí, pero va por grupo, en el sentido de que la pastoral en sí, como acabo de decir Tobías, tiene sus comunidades. Por ejemplo, la comunidad de la Legión Juvenil de la parroquia, en la cual está Tobías, él es el representante, él entonces es la voz y voto de su grupo dentro del consejo. Claro. En mi caso, yo soy de mi presidium de la capilla, yo soy la voz y voto dentro de nuestro consejo. Además de eso, tenemos 3 ministerios que se dedican a la parte musical. Tenemos un grupo juvenil que está dentro de la comunidad vecina de la Capilla de las Mercedes. Ellos también tienen sus representantes dentro del consejo. Y le decimos consejo en sí porque es la reunión de los representantes de cada grupo. Claro. Aparte de eso, tenemos los ministerios que se dedican a diversas actividades que pertenecen a la pastoral, que son jóvenes que están comprometidos al servicio, cada uno con un carisma diferente. Algunos se encargan de la parte musical, otros se encargan de la parte de publicidad en sí, de promocionar los trabajos que nosotros estamos realizando, porque muchas veces el problema es que la gente no conoce. Es invisible, por más que vos estés tocando así una puerta, muchas veces si no tenés un aval dentro de las redes sociales es difícil que se te vea. Y es difícil que personas que, por ejemplo, no están en su casa por algún motivo durante la mañana o la tarde te vean. Entonces, al revisar su celular o en algún momento en el cual tiene tiempo, ve, por ejemplo, el trabajo o la misión o el último recorrido o la misa o el santo del día, y eso poco a poco va cautivando el corazón de las personas. Ya. Porque la mejor manera de llamar a jóvenes es mostrándole que hay jóvenes que está haciendo y que le gusta. Porque si tu cara luego de presentación es jóvenes que están ahí con disgusto, no le vas a traer a muchas personas. Claro. Eso es cierto.
Bueno, y decime vos, porque a la cuenta, sumando así lo que estoy diciendo, 20, 20, 20, etcétera, ustedes casi 60, 70 llegan los jóvenes. Y bueno, eso me parece que es buen número. Pero, entonces, yo les voy a preguntar nomás, a ver si se aplazan o salvan la lección. Sobre todo, ahora es cardenal, el cardenal Cristóbal López. Él estuvo mucho tiempo en Paraguay. 18 años estuvo trabajando aquí, ¿verdad? Fue superior aquí de los salesianos. Y él trabajó muchísimo con los jóvenes. Y él siempre decía 4 cosas, ¿verdad? Como las rueditas de un vehículo, él hablaba así, español. Pues, estos son importantes, decía, ¿verdad? El número 1 decía oración. Ustedes tienen oración, no me responden todavía, piensen primero, oración. Segundo, dice que tiene que venir formación. Tercero, tiene que venir diversión, o sea, los jóvenes en el grupo, ¿verdad? Cuando se encuentran. Y el cuarto, servicio, hay que hacer algo. Pues yo estoy escuchando mucho de servicio que ustedes están haciendo, o sea, que salen, vos por ejemplo todavía decía que van a las casas, ven las necesidades. Ahora quiero ver si tienen momento de oración, tienen momento de formación, tienen momento de diversión también. Los jóvenes necesitan jugar al fútbol, al básquetbol, tener sus campamentos. Le voy a preguntar primero a él o a vos. ¿A quién? A vos. A cualquiera de ellos. Cualquiera de los dos. Y yo, primeramente, hablando del tema de oración, sí. Tienen. Oración, para eso justamente nuestras reuniones semanales, aparte de hablar de lo que se tiene que hacer en la semana, también se tiene su momento de oración, el momento donde rezamos, por ejemplo la Legión de María, nosotros nos reunimos y rezamos el rosario y después leemos la lectura, leemos nuestro manual legionario y después de todo eso hablamos sobre el trabajo de la Legión. Ya. Y ustedes, por ejemplo, eso que nosotros transmitimos, Ñande Yarañe, son 3 minutitos. Eso ustedes no le pasan a la gente, a sus legionarios. Ni sabía lo que existía. Bueno, así no vaya, decime no vaya. Ahora me desayuno, dice, ¿viste? Viste que los jóvenes no siguen la vida así. Bueno, y vos, Arturo. La verdad que sí, esos son los Formación. 4... Oración, formación, ¿qué tal? Sí, tenemos. Tenemos tanto en el grupo mío, que también soy de la Legión Juvenil, como en el grupo grande. Justamente para este año tenemos planificado más o menos lo que serían 8 encuentros de formación, jornadas de formación para todos los jóvenes miembros de la pastoral y también a las personas que se quieran integrar, porque una cosa que, como dijo el hermano Tobías, hay personas que les gusta, pero que no se comprometen. Ya. Y hay personas que entran, están durante un tiempo, conocen cómo es y posteriormente se atreven a dar ese compromiso. Claro. Entonces esas jornadas sirven justamente para hacer un momento de encuentro entre los jóvenes, donde pueda haber diversión, pueda haber la formación espiritual y también a nivel social, porque hay varios conocimientos sobre el liderazgo que se aportan en ese momento. Ya. Y por sobre todo, la finalidad de todo eso es preparar para el servicio que cada uno tiene. Claro. Qué bien, entonces esos 4 elementos nunca se olvidan, ¿verdad? Y el motor, decía, ¿verdad? Es Jesucristo el que nos tiene que mover, ¿verdad? Bueno, y después, decía el combustible es justamente, ¿verdad? El hecho de reunirnos, del encuentro, eso es lo que te motiva, ¿verdad? En la reunión, el encuentro. Bueno, así muchas cosas interesantes que estamos hablando con ustedes. Hay tantas otras cosas que seguramente tenemos que seguir diciendo, pero nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en en familia. familia. Este domingo en que compartimos aquí con Arturo y con Tobías, estos 2 jóvenes que nos acompañan y nos traen así novedades tan lindas que ellos están realizando. Vos, Arturo, decía en un momento, si nosotros no entramos en las redes, ¿verdad? Si nosotros no nos ponemos ahí a comunicar, ciertamente que después nadie sabe nada, ¿verdad? Sí. Bueno,
Pero yo también les quiero ofrecer aquí un programa. Ustedes pueden hacer un programa aquí en Ñandeyane, nuestro canal. Pero ustedes alguna vez dicen, sí, nosotros queremos comunicar. Yo les abro las puertas, mirá que yo les abro las puertas a todos los grupos. Le invité a todos los movimientos, le invité a todos los jóvenes, le invité a todos los viejos, a todo lo que sea. Todos, sí, padre, qué lindo nuestro canal. Pero pues nadie se siente capaz de sentarse aquí a hacer un programa, aunque sea de media hora, de 15 minutos. Dale, anímense por ustedes. Vamos a ver si hay alguno de ustedes, chicas, una vez se toma al vuelo y dice, sí, nosotros queremos a través del canal Ñandeyane hacer, ¿verdad? Sentir a todos. Bueno, yo quiero saber algo más, ¿verdad? ¿Qué actividades tienen ustedes para el futuro? Y después, sobre todo, quiero un mensaje que ustedes le dejen también a la familia y a los otros jóvenes. E invitaciones también que hagan ustedes para que se adhieran a la pastoral y a los grupos juveniles que ustedes tienen ahí en la parroquia Santa María. Y las actividades que nos quedan para este año, grandes, que son, como se dice, actividades masivas, es un campamento a nivel decanal, en el cual, como nosotros pertenecemos al decanato número 8, estamos tratando de organizar para que sea entre todas las parroquias. Entonces, jóvenes no solamente de nuestra comunidad, sino de las comunidades vecinas. O sea que esa es una iniciativa de ustedes, sí, que quieren abrir a todos los decanatos que les pertenecen a ustedes. O sea, parroquias que pertenecen al decanato de ustedes. Sí. Decanato 8. Decanato 8, que sería, decanato pues venía del nombre de 10, ¿verdad? Sí. El decano de ahí me viene, ¿no? ¿Qué quiere decir? Decanato. Bueno, ahí ya mejor no embarrar la cuestión. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Un campamento? Una jornada, un retiro. Es como un reticampa, como se dice, que es un punto medio entre un campamento y un retiro, en el cual va a ser durante 3 días, el 15, 16 y 17 de septiembre. Septiembre ya, bien adelantado ya ustedes están. Sí, y es la manera así en la cual, aparte de eso, también tenemos la Pascua Joven dentro de nuestra comunidad que queremos hacer en esta Semana Santa, de manera que se pueda vivenciar más y entender más el sentido de la Semana Santa. Claro. Porque lo que se está perdiendo muchas veces es el sentido de qué hace un católico en Semana Santa. Claro. ¿Por qué tiene esos días libres? No solamente que es el momento en el cual me tengo que ir a visitar a mis parientes, o el momento en el cual tengo vacaciones, o tengo descanso del colegio, de la escuela, de la facultad. Claro. Tiene un sentido el cual se está perdiendo y queremos recuperar a través de eso, llamándole a la juventud a una actividad donde aprendan más y se diviertan por sobre todo, porque el objetivo final es mostrar que la iglesia es divertida. Claro. Bueno, y vos, Tobías, ¿qué mensaje o algo que querés compartir ahí con los papás, con los jóvenes, de todas las actividades que se están proponiendo? Y yo le digo hermano a todos los jóvenes que me están escuchando, no solamente de nuestro decanato 8, sino de todas las comunidades, de todo el Paraguay, o si me escucha de otro lado, también que se animen a acercarse al grupo, algún grupo que tengan en su comunidad, o a servir ya sea en la misa, como lector, en el coro, cualquier lado, un lugar donde ustedes digan que pueden servir. Yo digo que pueden llegar y acercarse a los jóvenes. Justamente nosotros queremos hacer eso con la Pascua Joven, ya que se acerca siempre, cuando se acerca la Semana Santa, se escucha Pascua Joven, y a los jóvenes más o menos que les pica la curiosidad, y ahí es donde más o menos le intentamos agarrar. Queremos mostrarle también que lo que a nosotros nos enamoró, que es justamente Jesús. Claro. No, y eso es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? O sea, cuando uno se centra en eso, evidentemente que después uno le da ese seguimiento, ¿verdad? Pero tiene que centrarse en Jesús. Bueno, ¿vos querés dejar algún mensaje, Arturo, también para los jóvenes? Mi mensaje va a ser corto en sí, para la familia y para los jóvenes, que no tengan miedo, que no piensen que es solamente para algunas personas, que solamente algunos fueron llamados. Todas las personas fueron llamadas para el servicio y cada uno tiene algo que aportar. Solamente se tiene que acercar y vencer ese miedo, vencer el sentimiento de que es pelada, y a la familia en sí que le apoya a su hijo, hija que quiere disfrutar o que quiere participar, que no piense que es solamente una pérdida de tiempo o que es una manera más de escaparse de algo. No, en realidad está buscando un lugar al cual pertenecer y un lugar en el cual va a desarrollar un sentido propio, un sentido de catolicismo
y va a desarrollar el amor que tiene hacia Dios mismo. Claro. Tenemos que entonces hacer una corriente eléctrica de amor. O ya te reíste, ya entendiste ahí por dónde yo, ¿verdad? Sí. O aquí tenemos que, ya dijimos, ya, analizar, ¿verdad? Y hacer todo un sistema, ¿verdad? Juvenil. Les felicito, che. Les agradezco también el hecho de compartir aquí con nosotros, con tantos jóvenes y con todas nuestras familias. Y ustedes saben que nosotros normalmente concluimos, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes, y ustedes también, queridos papás, queridas mamás, y sobre todo ustedes, queridos jóvenes, cuáles son las condiciones que nos pone el Señor. Así como estos jóvenes hoy aquí, Tobías y Arturo, nos están diciendo las condiciones del seguimiento de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con su conducta. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Qué lindo, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, esta condición que nos pone el Señor. Tomar la cruz cada día quiere decir, nosotros decíamos medio en chiste, pero es cierto eso, ¿verdad, Tobías? El hecho de que tenemos que analizar la situación. Vos incluso estabas mirando ante las necesidades sociales, necesidades también urbanas, necesidades religiosas, necesidades en nuestra vida religiosa. Todo esto es importante que nosotros miremos, y esto significa tomar la cruz de cada día, porque nosotros tenemos que afrontar estas cruces para poder cambiar, y así también tenemos que ser muy, muy organizados, como decías vos, Arturo, en el sentido de que tenemos que mirar hacia adelante, ver cuáles son estas necesidades, y después tenemos que organizar nuestro estilo de trabajo. Pero todo esto, como el Señor nos dice, esto es tomar la cruz cada día y seguirlo. Dejar el udroreí en síntesis. Cuando no tenemos un GPS que nos guíe, que tiene que ser Cristo en nuestra vida, no vamos a tener la fuerza necesaria, ¿verdad?, para entusiasmarnos y hacer algo por los demás. Y bueno, así entonces, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, estamos concluyendo nosotros nuestro programa. Gracias, Tobías, gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros. Y ahora dejamos, como siempre, la bendición del Señor a todas nuestras familias, a todos los jóvenes, y que nos sintamos siempre, siempre protegidos y animados con la gracia de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bye, bye. Entonces, Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.